¿Sabías que en la mitología griega, el titán que sostiene el cielo no lo hace por elección? Es su castigo eterno. Su nombre es Atlas. Pero antes de cargar con el cielo, Atlas era el general en jefe de los titanes en su guerra contra los dioses del Olimpo. Lideró los ejércitos, dio las órdenes y perdió. Cuando Zeus ganó la guerra, no mató a Atlas. Eso hubiera sido demasiado fácil. En cambio, lo condenó a pararse al borde del mundo y sostener el cielo sobre sus hombros para siempre, solo, sin descanso, sin fin. No fue una prisión, fue algo peor, fue el olvido con peso encima. Años después, llegó Perseo cargando la cabeza de Medusa. Atlas, agotado y roto, le pidió que lo liberara, que lo matara. Perseo no lo mató, le mostró la cabeza de Medusa, y Atlas se convirtió en piedra. Hoy lo llamamos la Cordillera del Atlas, en el norte de África. Lo que todos creen que es un símbolo de fuerza, en realidad es la condena de un general que tuvo el descaro de perder.